Bienvenidos a nuestro estudio bíblico con propósito. Ahora comenzamos una nueva serie titulada La misión de Dios, mi misión. Y ese es un tema más que apropiado, ya que no existe otra razón por la que la iglesia haya sido establecida, sino para el cumplimiento de la misión. Así que es muy importante que tengamos bien claro de qué estamos hablando. Primero, habría que definir términos. La palabra misión proviene del latín mitio y realmente es la traducción de la palabra griega apostolee, que significa enviar o comisionar. Y algunas de las palabras de uso común derivadas con ese término misión son emisión, emisario, comisión, misil. En todos los casos se refiere a enviar algo o alguien. La Biblia utiliza muchas veces esa palabra. Tal vez una de las citas más comunes en donde dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Está allí en Gálatas 4:4. Realmente, el título original de la lección de esta semana es La misión de Dios hacia nosotros, primera parte. Y la premisa inicial se centra en dejar claro que la misión se origina en el corazón de nuestro Creador. En otras palabras, la misión de Dios es una expresión de su amor y como tal procura el beneficio de otros. Si nosotros hemos de llevar a cabo la misión de Dios, es justamente de esa manera, compartiendo el amor de Dios, el shalom, la paz, la tranquilidad, la seguridad, el bienestar, que todo esto trae a las vidas de quienes lo reciben. Y esto es bien importante, porque como hemos visto antes del regreso del Señor Jesús, nosotros, su iglesia, tenemos que compartirle con el resto del mundo. A nosotros nos toca esta parte de la misión. No sé en dónde se encuentren ustedes. Sin embargo, para que nuestro Señor Jesús regrese, toda persona del planeta tiene que conocer la generosa oferta de nuestro Creador. Salgan a la calle y miren la cantidad de anuncios que promueven otros servicios, productos y o valores. Se nos habla de proclamar, anunciar lo que Dios nos dijo a nosotros. Pero esto ahora va a ser al público, al mundo tenemos que hacerlo. Por siglos hemos sido muy tímidos y mientras le hemos permitido al enemigo de Dios que promueva sus valores y reclute seguidores. ¿No creen ustedes que es hora de cambiar esto? Bueno, regresando a la lección, podemos bien decir que la Biblia se divide en tres partes. La primera, Génesis 1 y 2, en donde encontramos el plan, el propósito original de Dios, vivir eternamente en armonía con los seres que creó a su imagen. La segunda parte sería la más grande y es de Génesis 3 a Apocalipsis 20. Allí encontramos cómo la humanidad se separa de Dios, lo que éste hace para rescatarla. Le vemos guiándole y ayudándoles a mitigar los efectos de vivir separados de Él. Leemos cómo pacientemente les instruye a fin de que confíen en Él. Y cuando por su misma situación caída fallan, les anima a regresar al camino correcto. Les envía profetas para recordarles que vendrá un liberador. Allí también se registra cuando este segundo Adán nace como un bebé en Belén, crece y vence donde Adán, el primer Adán, había fracasado. Esto último determina el rescate de la humanidad. Allí también, en esta segunda parte, leemos acerca del establecimiento de su iglesia, con el propósito de continuar su misión, y una vez que ésta lo logra,
Él regresa para hacer todas las cosas nuevas. En la tercera y última parte, que es Apocalipsis 21 y 22, encontramos cómo es que Dios restablece su plan original. Cuando quienes hayamos sido parte del equipo de Jesús, quienes hayamos aceptado su oferta, disfrutaremos plenamente la eternidad con nuestro Creador. Si algo dejan claro las Escrituras, es que Dios es quien se acerca, quien toma la iniciativa de allegarse a la humanidad, ya que Él desea estar con sus hijos. Y esto es desde el principio, inclusive antes de que Adán y Eva decidieran separarse de Dios. Ahí en Génesis leemos que Dios creó al hombre a su imagen, similar, semejante a Él. Y luego, si vamos a Hebreos 2, 5 al 9, nos enteramos de cómo es esto, porque allí se cita Salmo 8, 6, donde declara que la humanidad, nosotros, la raza humana, fuimos hechos de manera temporal un poco menor que los ángeles. Sin embargo, el original hebreo dice un poco menor que Elohim, o sea, un poco menor que Dios. En hebreo se utiliza la versión Septuaginta, que es la que estaba vigente en el griego en ese momento, y allí los traductores pusieron un poco menor que los ángeles, pero en la versión original dice un poco menor que Dios, por lo que el escritor de Hebreos aclara, integra estas dos ideas. Por un tiempo, poco menores que Dios, pero eso es por un tiempo, porque el destino de la humanidad es ser corregentes con Cristo. O sea, el reinar con Cristo, el reinar con Dios, el compartir el gobierno del universo. Ahí mismo en Génesis leemos cómo es que Dios le proporciona a la primera pareja, Adán y Eva, un hogar perfecto con todo lo que necesitaban y con todo lo que pudieran llegar a necesitar para que mantuvieran una relación de confianza, armonía y amor con Él. Y claro, a pesar de las instrucciones claras que Dios le dio en cuanto a lo que ocurriría si ellos llegasen a apartarse, a desconfiar de Dios, la pareja fue convencida, primero Eva y luego Adán, de que Dios les estaba negando algo, de que Dios no estaba siendo claro y transparente con ellos, les estaba ocultando algo y les ofreció lo que daba la apariencia de ser mejor y según esto que los iba a hacer como Dios. Lo irónico del caso es que ya eran como Dios, ya habían sido creados como Dios. En el lenguaje religioso se le llama la entrada del pecado. Sin embargo, a fin de poder compartir esta valiosa información con otros y que ellos logren captar el concepto, es importante utilizar palabras que la gente entienda. Al haber desconfiado de Dios y consumido del fruto del árbol que Dios les había dicho que no consumieran, produjo las consecuencias que Dios ya les había advertido: la separación, la desconexión de la única fuente de la vida. Separación de esa fuente produce la muerte. Cuando Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no supiera dónde estaba. Después de todo, Él es quien proporciona vida a cada una de nuestras células. Toda la vida del universo depende de Él. La pregunta tiene el propósito de que Adán se percate, que esté plenamente consciente de su situación y pueda responder de manera inteligente. Vemos que la reacción de Adán y Eva fue de esconderse y tener miedo. El miedo y la vergüenza son consecuencias de la desconexión de Dios. Por eso no es de sorprenderse que cada vez que Él hace un esfuerzo de acercarse a nosotros,
nos dice primeramente, no tengan miedo. Y aquí vemos cómo es que la misión original, el plan original de Dios, cambia de rumbo. Adán y Eva se desconectan de Dios y entonces Dios inicia una operación de rescate. Entra en acción el plan de redención. El enemigo pensó que si lograba que Adán y Eva desconfiaran de Dios y consecuentemente le desobedecieran a la instrucción clara que ya les había indicado, según esto, él pensaba que había solamente dos caminos. Uno, que Dios lo destruyera. Pero si hacía esto, eso iba a validar los argumentos que él había presentado delante de los ángeles en contra de Dios, antes de que fuera expulsado del cielo. La segunda posibilidad, pensó él, era que si Dios perdonaba a Adán y Eva, él ya tenía el boleto de regreso al cielo, ya que tendría que perdonarlo a él también. Como vemos, la respuesta de Dios fue distinta. Si bien las consecuencias de desconfiar y luego ignorar la instrucción de Dios producen que nos separemos de Él, lo que equivale a la muerte, Dios comienza anunciando el plan de rescate, o en términos religiosos, el plan de redención. Esta certeza, esta esperanza, o mejor dicho, esta tikva, de que habrá una oportunidad de reconciliarse y de regresar la familia humana al plan original. Es importante que nosotros transmitamos la pregunta que Dios hace a Adán, y esta pregunta debiera ayudar a la gente a pensar en qué situación está. Debemos de transmitir esta pregunta a cada persona en nuestra ciudad o pueblo, en donde nos encontremos. Dios no solo desea, más bien anhela estar con nosotros. Sobre todo después de la caída, lo necesitamos más aún. Antes de enviar el diluvio, Dios comisionó a Noé para que notificara lo que iba a ocurrir y la provisión que estaba haciendo para todos aquellos que simplemente confiaran y entraran al arca. Dios continúa desarrollando su plan para salvar a la humanidad. Leemos que llama a Abraham y hace un pacto con él para que compartiera sus bendiciones con otros, para que fuera un conducto, un canal de bendiciones. Le comisiona y le indica, yo estaré contigo. En otra parte le dice, yo soy tu escudo, no temas. Y es que el propósito de Dios, como vemos en los 66 libros que conforman la Biblia, es el que vivamos felices con Él. Y no solo Abraham, sino también sus descendientes, Isaac y Jacob. Inclusive, cuando José estaba en Egipto, Dios estaba con él. Cabe aclarar que Dios está con nosotros también cuando aceptamos su amistad y caminamos con Él haciendo lo que Él nos dice. Más adelante, cuando Dios llama a Moisés a que saque a su pueblo de Egipto, le dice, no te preocupes, yo estaré contigo también. Una y otra vez vemos a Dios que quiere estar conviviendo con sus criaturas, con aquellos que creó semejantes a Él. Tal vez, presentándolo de una manera más sencilla, podemos destacar el hecho de que personas de cierto lugar, región o país prefieren asociarse con otros que son como ellos. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados como Dios. Entonces es natural que Dios quiera asociarse con nosotros, aparte que somos sus hijos. Su corazón rebosa de amor por nosotros. Lamentablemente, después de lo ocurrido en Génesis 3, nosotros nos alejamos de aquel que es la única fuente de la vida. Dios nos creó para vivir felices eternamente. Y esto solamente es posible viviendo con Él. De la misma manera,
que la misión de Dios no es solamente salvar a otros, sino que aprendan a confiar en Él, al punto de permitirle que les restaure a su imagen. En el caso del santuario del desierto, fue dado no solamente como la morada de Dios con su pueblo, sino también como una herramienta para desarrollar esa confianza en Jehová, en Adonai, y mostrarles de esta manera el plan de salvación. Seguramente recuerdan cómo fue que el santuario portátil más adelante, bajo el reinado de Salomón, llegó a ser el gran templo de Jerusalén. Al igual que en el desierto, en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, en donde estaba el trono de Dios, o sea, la cápara, la tapa de el arca del pacto. El trono de la misericordia, el trono de Dios son diversos nombres para utilizar lo mismo. Pero arriba de ese trono de la misericordia es donde se sentaba Dios, o sea, la Shekinah estaba allí arriba de la cápara, o sea, de la tapa del arca del pacto, del arca del testimonio. Y la Shekinah era la gloria de Dios. Hasta ahí vamos bien. Pero justo antes de la destrucción del templo por parte de los babilonios, Jeremías hizo esconder el arca del pacto y hasta la fecha no ha sido encontrada. Hasta han hecho películas sobre eso, ¿no es cierto? Cuando el templo fue reconstruido en el tiempo de Nehemías, el lugar santísimo quedó vacío. Ya no había arca del pacto allí. Sin embargo, el profeta Ageo declaró que la gloria de este, o sea, del segundo templo, sería mayor que la del templo de Salomón. Eso está en Ageo capítulo 2, versículo 9. Esta profecía se cumplió más de 500 años después, cuando Dios en persona visitó no solo el templo, sino que anduvo con su pueblo y visitó todo, no solamente el templo, sino todo Jerusalén, todo Judea y hasta Samaria, ¿verdad? Por eso es que la gloria de ese templo fue mayor, porque ya no estaba nada más la presencia de Dios, la Shekinah, sino estaba la presencia física de el segundo Adán, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios habla de llevar a cabo su gran propósito, su buen propósito, el de estar con sus hijos. Cuando Gabriel viene a instruir a María respecto a la partenogénesis, o sea, al nacimiento virginal que iba a ocurrir con ella, le indica que el niño que nacerá será el cumplimiento de la profecía de Isaías, Dios con nosotros, Emmanuel. Juan también nos dice en el capítulo 1 de su Evangelio que el Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, a morar. La palabra que se utiliza allí, cuando dice que vino a morar, es que vino a establecer su carpa, su tienda, junto a la nuestra. Dios envió a su Hijo con una misión, dar evidencia de la verdad, lo cual incluye demostrar que Dios es realmente quien dice ser y que como Él es la verdad, todo lo que dice es verdad. Eso incluiría el hecho de que, como la paga del pecado es muerte, necesitábamos ser rescatados de esta lamentable condición en la que nos encontramos. Parte de esa misión incluía hacer posible nuestro rescate. Dios avanzó su misión, su propósito, por medio de Jesús, al presentarse en carne y hueso entre sus hijos. Jesús ya obtuvo la victoria para nosotros. Y cuando nosotros trabajamos con Él, si le permitimos que nos transforme, podrá completar la obra en nosotros. ¿Cómo podríamos agradecer lo que ha hecho por nosotros? Lo mínimo que podríamos hacer es confiarle y unirnos a su misión. Al final, Él está marchando con nosotros. Si nos unimos a Él, no solamente hacemos posible que complete la transformación, que es parte de nuestra salvación, sino que al integrarnos a su misión, reflejamos la salvación que Él nos ofrece a otros. ¿Qué mejor que nosotros, quienes fuimos salvados, compartamos la salvación con aquellos que todavía no aprovechan esa oportunidad? Demostramos nuestro amor por Dios cuando amamos al resto de la humanidad.
Si no nos interesa el destino de los que perecen y solamente nos queremos salvar nosotros mismos, está claro que realmente no amamos a Dios. Al confiar en Él y unirnos a su equipo, no solamente estamos respondiendo a su amor por medio de la obediencia, sino que estamos permitiendo que Él complete su obra de restauración en nosotros. El Evangelio de Mateo hasta cierto punto es diferente a los demás. Mateo tiende a reforzar ciertos conceptos. Por ejemplo, cuando nos habla de que Dios está con nosotros en Mateo 1, como dijimos cuando Gabriel le anuncia a María el nacimiento de Jesús, luego encontramos el mismo concepto en Mateo 18, cuando dice que si dos o tres estamos unidos en su nombre, o sea, en su carácter, Él estará con nosotros. Y por supuesto también tenemos el tan conocido Mateo 28:20, donde nos dice que si vamos anunciando el reino de Dios de la manera que Él nos indica, Él estará con nosotros. La presencia de Dios en nuestras vidas, enfocadas en su misión, esa compañía continua de Dios es lo que hace la diferencia. De la misma manera que Jesús es la imagen perfecta, completa, del Dios invisible, nosotros hemos de reflejar la imagen de Jesús al mundo. Para mucha gente, el único Jesús que llegarán a conocer será el que nosotros les presentemos por medio de nuestras vidas. Cuando leemos Juan 3:16, allí podemos ver también la misión de Dios, primero, manifestando su amor al mundo al grado de dar a su Hijo único a fin de que nosotros tengamos la oportunidad de escoger, aceptar o rechazar el amor de aquel que es la verdad. Y es que como Dios no puede mentir, algo que leemos en la Escritura vez tras vez, por ejemplo, en Números 23:19, Tito 1:2, Hebreos 6:18. Por eso es que en el lenguaje bíblico, la esperanza, o sea, lo que hemos hablado ya anteriormente, tikva, es mucho más que lo que es en español. Refleja no tanto un deseo como la palabra esperanza, sino una expectativa basada en la evidencia. La principal evidencia es que Dios no puede mentir. Si Él dice que algo ocurrirá, no hay lugar a dudas, va a ocurrir. Tikva es un tipo de certeza, la expectativa de que va a ocurrir. Puede que no sepamos los detalles, cómo es que va a ocurrir, pero si Dios dijo que va a pasar, pasará. La muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación, no la conclusión. Recibimos su justicia, o sea, recibimos el crédito por la rectitud que Él mostró en su vida, pero de allí en adelante, una vez que somos justificados o acreditados con la rectitud de Jesús, nosotros somos no solamente invitados, sino también apoyados por Jesús para poder manifestar esa misma rectitud, esa misma justicia, la cual consiste en hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Eso es la justicia o la rectitud de Cristo, el hacer lo que Él nos indica. Por eso, cuando nos integramos a su misión, a su equipo, es que Él va a poder estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando leemos allí en Juan 14, del 1 al 3, los elementos que encontramos son bien claros. La confianza es la clave. No hay espacio para el miedo. Tenemos que pensar la agenda celestial y no olvidar que Dios no puede mentir. Otro aspecto es que Él asegura que va a regresar. Como dijimos hace un momento, no es un deseo de que a lo mejor regresa, no, es una afirmación, es una tikva, es una certeza, no es una esperanza vaga, es una expectativa ante la certeza producida por la evidencia que nos ha proporcionado anteriormente. Es una seguridad. Él va a regresar y esta seguridad, esta certeza es lo que hace la diferencia. Es el comienzo de nuestra felicidad eterna al aceptar su oferta aquí y ahora. Y claro, no olvidemos que Jesús va a regresar pronto. Sí, tan pronto como hayamos completado lo que se nos asignó.
Hay palabras que a veces pierden su significado. Otra de esas palabras es promesa. Pero cuando proviene de Dios, no es como las promesas humanas. Es más bien una declaración. Algo que va a ocurrir, se nos está informando que va a ocurrir. Y como Él no puede mentir, va a ocurrir. Punto. El anhelo de Jesús, como dijo Él, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es una realidad que no ha ocurrido, pues no hemos todavía terminado la misión que se nos encomendó. Por eso todavía tenemos esa invitación amorosa de Dios, que hagamos a un lado la timidez o la pereza o el descuido, el desacato, y nos unamos al equipo ganador. Dios quiere que seamos parte de la solución y que dejemos de ser parte del problema. Por eso es que tenemos que unirnos a su misión. No sé ustedes, pero yo estoy ansioso de que se complete el hermoso cuadro de la redención, Dios y nosotros eternamente. No tengo otra prioridad en mi vida que el apresurar el regreso del Señor. Ya no más retrasos. Por eso es que quiero compartir con ustedes mi correo, para que me contacten y podamos juntos estrategizar, cambiar la geografía del adventismo, donde estemos. Mi correo es bondadindestructible@gmail.com. El tratar de alcanzar a nuestro vecino, compañero de trabajo o familiar está muy bien. Ahora tenemos que ampliar nuestros horizontes para poder realmente completar la misión que tenemos delante de nosotros. Hemos de informar a las masas, no solamente a una o dos o tres personas que se nos atraviesen. Nuestro mensaje tiene que estar delante de la vista de la gente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y es que si seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo, indudablemente vamos a continuar obteniendo los mismos resultados que hemos estado obteniendo. Es hora de cambiar. Seguramente ya lo hemos leído en el Deseo de todas las gentes, donde dice que el plan de redención no fue una idea que se le ocurrió a Dios tras la caída de Adán, sino que fue algo que estaba ya planeado en caso de que surgiera la apostasía de Lucifer. Por cierto, la palabra apostasía simplemente quiere decir mantenerse alejado, separado o traicionar. Aclaro esto porque a veces cuando compartimos las buenas nuevas, utilizamos palabras que la gente realmente no entiende o que no apelan, que no les hace clic en la cultura que vivimos actualmente. En el caso de la palabra apostasía, esta fue introducida por la Iglesia Católica en el siglo XIV. Por eso es que la tenemos tan arraigada, pero simplemente significa desconectarse, separarse, retirarse, renunciar o abandonar a Dios. Y si algo nos debe quedar claro, es que la misión es un atributo de Dios, es el reflejo de su amor. La encarnación de Jesús fue parte de la misión de Dios para nosotros, en nuestro favor. Posiblemente hemos escuchado que en la eternidad se ha de estudiar la ciencia de la salvación. Esto no es más que otro nombre para referirse al estudio de cuán profundo es el amor de Dios. Y claro, su misión, que es parte de ese amor. Dios anhela estar con nosotros. ¿Anhelamos nosotros estar con Él? Y una cosa es clara, la misión de Dios va a tener éxito, se va a completar. No hay duda al respecto. La pregunta sería si nosotros vamos a ser parte de ese triunfo. Y claro, la respuesta depende de cada uno de nosotros.